Estimados hermanos, una vez más, buen día para todos. Nos alegra saber que ustedes están en la transmisión y que están en la adoración. Aún no están aquí en el templo, pero que desde sus hogares están recibiendo la bendición de la palabra, la bendición del estudio, la bendición del canto también. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar conectados. Comparta la transmisión, los que están en teleconferencia, comparte el número también y manténgase en sintonía con nosotros para que la bendición de Dios pueda llegar hasta cada hogar en este día de sábado. Vamos a meditar en la palabra y para ello quiero invitarles a que inclinemos el rostro y pidamos una vez más la bendición de Dios. Querido Padre, gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por tu presencia, porque seguro está con nosotros. Gracias porque está con tu pueblo, está con tu iglesia a cada momento y porque nunca nos abandona, oh Señor. Ahora vamos a abrir tu palabra. Abre nuestros corazones a la par y que el poder de tu palabra pueda ser un bálsamo que traiga alegría, gozo, seguridad en el poder de la salvación que es en Cristo. Gracias por estar con nosotros y te suplicamos que nos hable hoy por medio a tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos en esta mañana a ver que los momentos de crisis son la oportunidad infinita de Dios para obrar en la vida de sus hijos. Por tal motivo no tenemos nosotros nada que temer a lo que puede estar ocurriendo hoy, porque estamos seguros que nuestro Dios está con su pueblo, con su iglesia. No hay pandemia que nos libre o nos retraiga de la adoración a nuestro Dios, porque siempre nos mantenemos conectados a Él, porque entendemos que Él es la fuente, Él es el que nos da la energía para seguir adelante en medio de las dificultades extremas de la vida. ¿Por qué no? Porque esta es una de las dificultades extremas de la vida, de las situaciones difíciles que a veces no sabemos cómo manejar, pero estamos seguros que Dios nos dará la salida. Quiero invitarles al libro de Éxodo, capítulo 14. Libro de Éxodo, capítulo 14. Vayamos allá al libro de Éxodo, capítulo 14, para que reflexionemos en la palabra en esta hora y veamos el Dios todopoderoso que tenemos, el Dios todopoderoso con el que nosotros contamos. Éxodo capítulo 14 nos habla cuando el pueblo cruza el Mar Rojo, cómo Dios hace proeza. Y vamos a ver algo interesante en esta mañana, cuando las dos columnas son colocadas para que su pueblo pase en seco, aún en medio del mar. Nosotros conocemos las luchas, las dificultades que pasó el pueblo de Israel mientras estaba cautivo en Egipto. Sabemos cómo eran oprimidos, cómo eran sacrificados, por qué no decirlo, pero cómo Dios estuvo con su pueblo a pesar de, cómo Dios estuvo con su iglesia en ese entonces. Muchas interpretaciones existen para quitar poder a la palabra de Dios y decir que no fue una realidad, que el Mar Rojo no fue abierto simplemente por Moisés, por orden de Dios, colocar su vara, entonces el mar se abre. Hay muchas teorías únicamente con el propósito de desvirtuar el poder de la palabra de Dios. Pero nosotros como creyentes estamos conscientes, estamos seguros que el poder de Dios en situaciones difíciles obra a favor de sus hijos y a favor de su iglesia. Porque Dios está en control
Dios está al timón de su embarcación y por lo tanto, cuando se necesita la intervención de Dios, cuando se necesita el auxilio de Dios, Él está presto para socorrer a sus hijos. Quiero invitarles Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, leemos rapidito a partir del verso 1, dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y dijo: di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Piarot en Migdol y el mar enfrente de Baal-Zephón. Acamparéis frente a ese lugar, junto al mar, y el faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón del faraón para que los siga. Entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Noten ustedes, Jehová está dando las indicaciones a su iglesia desde entonces. Dios está dando las indicaciones a su pueblo. Y Él desde el principio les deja entrever cuál es su propósito con la salida de ellos de Egipto. Porque es bueno nosotros saber o recordar que desde el principio Dios tiene nuestro futuro asegurado. O sea, desde la creación o desde antes de la creación del mundo, al tú saber en el momento que llegaste a la existencia, tu vida está garantizada en Cristo. Porque Dios no es un Dios de planes momentáneos. Dios es un Dios de planes organizados. Dios no comienza a organizarse cuando viene la pandemia. No, hermanos. Dios no está ahora organizando su pueblo, organizando su iglesia para que salga a flote en medio de esta crisis. No, ya Dios desde antemano tiene su iglesia organizada. Para que su iglesia, por lo tanto, continúe su marcha, su curso, su rumbo, aún en medio de la crisis. Porque Dios es un Dios que tiene el control de la humanidad, tiene el control del universo. Y por lo tanto no hay detalle del cual ese Dios que tú y yo tenemos no esté pendiente ni esté al control. Por lo tanto le digo a ellos, a los hijos de Israel, le dijo a Moisés: vete con el pueblo, y el propósito es que yo voy a ser glorificado ante Faraón y su ejército. Hermanos, todo es permitido con un propósito. Todo ocurre en nuestras vidas con un propósito. Bien dijo el apóstol Pablo: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a ¿qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te ha llamado, Dios te ha elegido, Dios nos ha escogido. No importa la situación por la que pasemos, no importa lo que atravesemos, todo es permitido en nuestras vidas con un propósito. Y por lo tanto, si nos mantenemos fieles, si nos mantenemos confiados, si nos mantenemos anclados en Cristo, el propósito de Dios va a ser cumplido en nuestras vidas. El propósito de Dios va a ser visto ante el mundo. Dios ha de ser glorificado, pero Dios ha de ser glorificado por medio a su iglesia, por medio a sus hijos. Dios no es glorificado en la nada. Dios es glorificado. Fue glorificado en la persona de Cristo y hoy quiere ser glorificado por medio a cada uno de nosotros. Y sigue el texto diciendo, verso 5: cuando fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió tras el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto? ¿Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva? Ahora ellos están como reflexionando, el faraón, ¿verdad?
porque ellos mismos habían dado la orden para que el pueblo salga. Y ellos dicen, pero ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva. Y entonces, tras esa reflexión, dice el texto, unció entonces su carro, tomó consigo a su ejército, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto junto con sus capitanes. Y dice el texto, endureció Jehová el corazón del faraón rey de Egipto, el cual siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Cómo habían salido los hijos de Israel? El texto dice con mano poderosa. Ahora notemos el verso 10. El verso 10 dice, cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor. Cuando ellos lo ven de lejos, la primera reacción de ellos es normal, una reacción de temor. Porque cuando nosotros percibimos el peligro, cuando sentimos el peligro, tenemos una reacción normal en los seres humanos y la reacción es atemorizarnos. Ellos vieron a los egipcios que venían tras ellos, vieron este enorme ejército y el texto dice que ellos se llenaron de temor. Déjame decirte que el temor no es malo. El temor no es ¿cómo? El temor no es malo, el temor es de humano. El cuerpo mismo tiene una reacción natural que ante el peligro se atemoriza. Y tú ni siquiera tienes que planificarte para atemorizarte. Si tú estás sentado y sientes que te va a caer, como que te da un susto. Normal, automático. Porque ante las reacciones de peligro estamos diseñados para atemorizarnos. Después de la entrada del pecado, claro está. Y los israelitas, al ver ahora el ejército de Israel que venían, dice que se llenaron de temor. Una reacción normal, una reacción natural en la vida del ser humano. Pero el peligro está en la segunda forma como ellos reaccionaron. Verso 11. El verso 11 nos dice qué reacción tuvieron. Verso 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos ha hecho esto? ¿Por qué nos ha sacado de Egipto? La segunda reacción de ellos no es una reacción normal. La primera es normal, una reacción de temor. Una reacción automática que se produce en nuestras vidas ante el peligro. Pero la reacción segunda, una reacción de queja, no es una reacción normal. Ahora el pueblo comienza a quejarse. ¿Y por qué nos ha sacado de Egipto? No había sepulcro en Egipto para que muramos allá. El pueblo comienza a quejarse contra Moisés. Y esta reacción de quejas entonces prepara el peligro para la crisis. En primer lugar, el pueblo tiene una reacción de ¿qué? De temor. Una reacción normal en la vida de los seres humanos. Segundo, una reacción de queja, que es lo que no es bueno. Comenzaron a murmurar, comenzaron a criticar a Moisés. Comenzaron a ver que estaban mejor allá por lo que ahora le estaba pasando. Y entonces esta reacción de queja habilita el camino para la crisis en la vida de ellos. ¿Cuál fue la crisis? Versículo 12. Dice el verso 12, continúa diciendo, y 13. Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios,
porque mejor es servir a los egipcios que morir en el desierto. Y noten ustedes, hermanos, antes de ir al 13. Ahora están diciendo ellos que era mejor continuar sirviendo ¿a quiénes? A los egipcios. Es lo que ocurre en nuestras vidas, hermanos, cuando no sabemos canalizar el temor. Comenzamos a quejarnos, comenzamos a criticar a Dios, comenzamos a criticar a los líderes, comenzamos a criticar lo que están a nuestro alrededor o lo que están dirigiendo todos estos eventos que están ocurriendo, y entonces ocurre una crisis en nuestras vidas que nos lleva a querer anhelar lo que antes éramos, que nos lleva a querer estar como antes estábamos. El pueblo dice, estábamos mejor sirviendo a los egipcios, nosotros te lo decíamos, le dicen a Moisés. Están anhelando la vida pasada, la vida de esclavitud que tenían, la vida de servidumbre, y están decidiendo ahora cambiarla por la vida de libertad que Dios le estaba ofreciendo. Hermanos, he aquí el peligro de tú y yo no saber canalizar el temor que muchas veces llega a nuestras vidas, que no es malo, pero que si no sabemos canalizarlo ante la situación, ante la pandemia, ante el COVID-19 y todo lo que pueda venir, porque esto simplemente es principio de dolores, podemos comenzar a quejarnos hasta con el propio Dios. Y cuando comenzamos a quejarnos hasta con el propio Dios, hermanos, entonces deseamos estar allá en vez de estar aquí. Fue lo que ocurrió con Israel. Tristemente, ese espíritu de crítica, ese espíritu de queja ante la situación, entonces los llevó a desear continuar viviendo en su vida pasada. Ahora Moisés como líder, Moisés como caudillo del pueblo, le deja entrever al pueblo que esta crisis no es más que la oportunidad de Dios para obrar en sus vidas. En el verso 13 Moisés le dice a ellos, no temáis. ¿Cómo le dice Moisés? Está como firmes y ve, ¿qué cosa? La salvación que Jehová os dará, porque los ejércitos que hoy habéis visto no lo volveréis a ver. ¿Cuándo? Nunca más. Dios le dice, Moisés le dice al pueblo, no teman, manténganse como firmes y ver la salvación que iba a dar Jehová. Hermanos, aunque sobrevenga el temor, aunque sobrevenga la preocupación, debemos mantenernos firmes, porque Dios tiene nuestras vidas aseguradas y garantizadas en Cristo. Dios ha garantizado nuestra salvación. Le dijo al pueblo, no temáis, manténganse firmes y ved la salvación que Jehová os dará. ¿Qué quería Dios que el pueblo viera? ¿Qué quería Dios que el pueblo mirara? Dios quería que el pueblo comience a ver a través de los ojos de la fe. Porque no es fácil. Ustedes amados, como iban los israelitas, y el ejército egipcio de Faraón, con todo tipo de armamento tras ellos para devorarle. No es fácil en medio de una situación como esa no sentir temor. ¿O usted no se asustaría? Yo creo que me atrevería a asustarme, déjeme decirle. Pero Dios ahora quiere que el pueblo vea no a través de los ojos físicos, sino que vea a través de los ojos de la fe. Moisés le dice, no temáis, está como firmes. O sea, manténganse confiados, manténganse creyendo, manténganse tranquilos a pesar de. Y ved la salvación que Jehová os dará.
Esa salvación que Dios nos tiene garantizada, esa salvación que Dios nos tiene asegurada, únicamente puede ser vista a través de los ojos de la fe. Era lo que Dios quería que el pueblo mirara. Dios quería que el pueblo mire no a través de los ojos físicos, que podían estar atemorizados. Pero Dios quería que miren a través de los ojos espirituales, los ojos de la fe, que podían ver más allá de los ejércitos del faraón, que podían ver más allá de los carros de fuego, que podían ver más allá de los hombres montados a caballos para devorarle, para destruirle. Podían ver más allá y podían ver al príncipe de los ejércitos, Cristo, cabalgando en su montura para liberar a su pueblo. Por lo tanto, por ello le dice Moisés al pueblo: no temáis, manténganse firmes y vean la salvación que Jehová os dará. Y sigue el texto diciendo, verso 14, menciona una parte interesante y dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como tranquilos, alabados el nombre de Dios. Hermanos, la razón para no temer ante la pandemia, la razón para no temer ante la dificultad, la razón para permanecer firmes y ver la salvación que Jehová nos ofrece, la salvación que Jehová nos da, es porque Él, dice la palabra, pelea por nosotros. Dios pelea por sus hijos, Dios pelea por su iglesia, Dios está al frente de su batallón. Dios no está detrás dando órdenes. Dios no está detrás viendo cómo sus hijos son cautivos. Dios no está detrás viendo cómo el pueblo de Israel va a ser sacrificado y va a entrar en una matanza extrema. No, Dios va adelante conduciendo su iglesia. Dios va adelante dirigiendo su pueblo. Dios va adelante como el comandante y jefe de su iglesia Israel en ese entonces. Y está usando un instrumento, Moisés, para que lleve su pueblo hacia puerto seguro. Y por lo tanto Moisés, con toda autoridad, con la autoridad de Dios, le dice al pueblo: no teman, manténganse firmes y ved la salvación que Jehová os dará. ¿Por qué? Le da la razón. Le dice: Jehová peleará por quienes, por vosotros. Qué bueno es saber cuando hay un gran gigante que viene para encima de ti, que hay alguien que no te dejará ni siquiera levantar la mano, porque Él peleará por ti. Que cuando tú estás atemorizado, qué bueno es saber que hay un Dios que está presto, está dispuesto a pelear por ti. Hermanos, esta es nuestra vacuna en tiempo de crisis espiritual. En tiempo de esta crisis, la vacuna espiritual que necesitamos es confiar y ver a través de los ojos de la fe que en medio de esta situación Jehová peleará por vosotros. Amén. Y déjame decirte que ese pleito que Jehová echa por ti está asegurado. ¿Cómo está? Está garantizado, la victoria está garantizada. Sigamos leyendo para que notemos eso. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Le pregunta Jehová a Moisés. Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen en medio del mar seco. Alabados el nombre de Dios. Dios le dice a Moisés: te he puesto para ello. Te he puesto para que lleve el pueblo a confiar y que el pueblo te siga como líder. Dile al pueblo únicamente que marchen. Extiende tu vara y el pueblo va a pasar ese mar que tú ves, que pareciera que viene a abrazarlo y pareciera estar acorralándolo para que los egipcios lo devoren. Ese mar va a ser dividido para que el pueblo lo pase en seco. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice el verso 17:
y yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. O sea, Dios podía detener los egipcios, ¿verdad que sí? Dios podía detenerlo. Pero dice el texto que Él endureció el corazón de los egipcios para que ellos, ¿qué? Porque ahí era que se iba a ver la gloria de Dios. Dios le había dicho a Moisés: mi pueblo, mi nombre va a ser como glorificado ante esta situación. Y el verso 21, para que caminemos un poquito más rápido, nos dice: Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Y dice el texto: así secó Jehová, ¿qué cosa? El mar, y las aguas, ¿cómo quedaron? Divididas. ¿Qué ocurrió con las aguas? Si tú notas, en el principio de la creación, Dios dice: haya separación entre ¿qué? El cielo y la tierra, y las aguas iban a ¿qué? A separar. Y las aguas iban a estar en un lugar y los secos iban a estar en otro lugar. La misma terminología que usa Dios en el relato de la creación es la que está utilizando aquí cuando hace la separación de las aguas del Mar Rojo. Moisés le dice al pueblo: está firmes y ved la salvación que Jehová os dará. Los israelitas debían ver a través de los ojos de la fe. ¿Qué debían ver? Debían ver la gloria de Dios y debían ver una nueva creación de Dios para sus hijos en el Mar Rojo. Los israelitas iban a ver la separación de las aguas para que el pueblo cruce en seco. Los israelitas debían ver la creación de un nuevo pueblo. Un nuevo pueblo no afianzado en sus recursos. Un nuevo pueblo no afianzado en lo que ellos creían. Un nuevo pueblo no afianzado en sus ideas. Un nuevo pueblo afianzado en el poder de Dios. Porque Dios prometió pelear por ellos. Un nuevo pueblo afianzado en los ojos de la fe. En que Dios iba a dividir el mar. Algo insólito. 1,5 millones de personas para cruzar el Mar Rojo, el pueblo que Moisés estaba guiando. Y ahora los israelitas iban a ver la creación de ese pueblo que estaba comandado y dirigido por Dios, el que dividió en el principio las aguas de los secos. Tenía el poder para ahora volver a dividir las aguas y hacer que su pueblo cruce el mar en seco. Y dice la palabra de Dios, verso 21, extendió su mano sobre el mar, 22, perdón. Entonces los hijos de Israel, después que Moisés extiende la vara y el mar queda dividido y su pueblo cruza en seco, entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Vamos, Dios tiene el poder para crear muros para que el enemigo no nos toque. ¿Quién tiene el poder? Dios. Dios tiene el poder para hacer de nosotros una nueva creación de fe en el poder de su palabra. Una nueva creación de fe confiado en que Él va a pelear por nosotros y que esta batalla no es nuestra, esta batalla es de Él, esta batalla es de Dios, este pleito no es tuyo ni mío, esta lucha con el corona no es tuya, no es mía, es de Dios. Por lo tanto debemos permanecer como firmes y creer que Dios peleará por vosotros. Hermanos, tú verás
que en corto tiempo los muros van a ser levantados y el corona va a ser ahogado en los muros de Dios. Porque Dios está al cuidado de su creación. Dios está al cuidado de sus hijos. Dios está al cuidado de su iglesia. Y así como en Sodoma y Gomorra, por esos fieles, Dios le dijo a Abraham que no iba a ser destruida. Si habían pocos fieles, tampoco hoy Él está dispuesto a destruir por sus fieles aquí en la tierra. Únicamente, hermanos, tú y yo necesitamos ver con los ojos de la fe. Y creer que este momento de crisis no es el momento para llevarnos a quejar contra Dios, para llevarnos a quejar con lo que está a nuestro alrededor, para comenzar a criticar y decir, sino ver la oportunidad infinita de Dios para que su nombre sea glorificado. Porque la crisis es oportunidad infinita. ¿Qué es la crisis? Oportunidad infinita. Porque en el momento que tú y yo no podemos y aprendemos a confiar en nuestro Dios, en ese momento entonces el poder de Dios, que pelea por nosotros, sale presto a socorrer a sus hijos. Y el texto sigue diciendo que cuando vinieron los egipcios, Dios envía una situación que los confunde y no saben lo que están haciendo, alabado sea su nombre. Y entonces cuando entran al mar, dice el texto, ¿qué pasó con las aguas? Esos muros que fueron creados para ti, sirvieron de destrucción ahora para los egipcios. ¿Notas tú una aparente contradicción? Porque los muros que sirven para protección de sus hijos son los mismos muros que ahora Dios utiliza para destrucción de los enemigos de sus hijos. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios pelea por vosotros. Así es que, hermano, no tenemos nada que temer ante esta situación. Y si nos atemorizamos en medio de esta situación, porque es una reacción natural, normal del individuo, del ser humano, que ese temor no nos lleve a quejarnos, porque si nos quejamos entonces habilitamos el camino para querer estar donde estábamos antes. Y déjame decirte, quienes fueron destruidos fueron los egipcios, no los israelitas. Quienes quedaron del otro lado fueron los egipcios. ¿Qué quiero decirte con eso? Si aspira y anhela estar donde estaba antes, viene la destrucción, viene la desgracia. Pero cuando te mantienes firme, como le dijo Moisés al pueblo, vas a ver la salvación que Jehová os dará y verás con tus ojos que Dios pelea por ti. Así es que te invito en esta mañana a que puedas poner tu vida en las manos de Dios. Y en medio de esta crisis que nos azota, no veas la crisis como el castigo de Dios. No veas la crisis, como dicen algunos, como lo que Dios está mandando para que nos enderecemos, sino mírala como la oportunidad que Dios nos ofrece de acercarnos más a Él, de mantenernos aún más firmes, porque Él peleará por vosotros. Así es que te invito a poner tu vida enteramente en las manos de Dios. Y te recuerdo en esta mañana, si quieres llamar a alguno de los nombres que te di, llámalo con libertad de cada iglesia. Es algo voluntario, ¿verdad? Y pasaremos por tu casa en esta tarde. Dios nos bendiga y que hoy podamos afianzar nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Inclinemos el rostro para hablar con Él. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos por medio a ella. Gracias por la salvación tan grande que nos ofrece y por la seguridad de la salvación y la vida eterna en Cristo. En tus manos nos colocamos hoy. Hemos visto en tu palabra que tú peleas por tus hijos, peleas por tu iglesia,
Por lo tanto, nada de queja en nuestras vidas, sino más bien firmeza y confianza en ti, con la seguridad de que veremos la salvación que tú nos darás porque peleas por nosotros. Gracias por escucharnos. Mantén a cada hijo tuyo fiel en su hogar, con la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.